Vamos a ver la parte práctica de la materia. Ustedes ya tuvieron una introducción con Laura. En ese aspecto, ella les dio una introducción de qué significaba el lenguaje y demás. Y hoy vamos a empezar a ver de nuevo los mismos conceptos, pero ya directamente para que ustedes puedan tener una parte práctica. Vamos a arrancar con unas cuestiones administrativas. Todos pudieron entrar al campus, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Sí, Bueno, les voy a comentar. Ahí están viendo mi Firefox. sí. Buenísimo. Bueno, en la pestaña donde dice Práctica Inteligencia Artificial, ahí están nuestros correos, un esquema básico de la materia y hay un apunte que se llama Prólogo Apunte, que ese es un apunte general de toda la materia. La diapositiva que yo voy presentando se basan en ese apunte. Es un apunte de consulta que profundiza el material que hay en las diapositivas. En la pestañita que dice Práctica 01, ahora tenemos la diapositiva que vamos a presentar ahora, unas imágenes que son para la práctica y el PDF con la práctica 1. Eso se lo tendrían que descargar porque es lo que vamos a estar viendo. Y después también está como en la teoría un foro para la práctica 1. La propuesta es tener un foro por cada práctica y un debate por cada ejercicio. En ese ejercicio la idea es compartir dudas sobre el ejercicio y propuestas para su resolución. Vamos a arrancar con la diapositiva. ¿Cuáles son algunos tópicos en inteligencia artificial? Hoy en día es un tema que cada vez está teniendo más importancia. Lo interesante de hoy en día es que, a diferencia de hace unos años, hoy en día ya hay posibilidad de trabajar en esta área. Hace unos años solo se abordaba desde la investigación, pero hoy en día ya está tan madura que existe posibilidad de trabajar. Los tópicos que hay son muchísimos, solo vamos a ver algunos. Vamos a ver los de problemas y búsquedas, más que nada en la parte más clásica de lo que es la inteligencia artificial. Sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial. Es un tema que en realidad lo vamos a ver prácticamente la forma básica, porque lo que vamos a ver son las redes neuronales. Todo lo que es visión artificial hoy en día se aborda con técnicas conocen como técnicas de deep learning, que son basadas en enormes redes neuronales, que lo vamos a ver al final de la materia, en la parte de teoría. Los asistentes virtuales, que ya seguro ustedes lo conocen y lo han estado utilizando. En la robótica, más que nada, todo lo que implica conducción autónoma o navegación autónoma. Clasificación y regresión, que son los modelos más básicos, videojuegos y más. Nosotros vamos a estar aprendiendo un paradigma de programación. Ese paradigma de programación es un paradigma que se conoce como paradigma de programación lógico. Más específicamente, se ubica dentro de los lenguajes declarativos. La diferencia entre los lenguajes procedurales es que uno tiene que, en el código, establecer paso a paso cómo el sistema lo resuelve. En los lenguajes declarativos no es así. La forma más fácil de verlo es que, por ejemplo, en un lenguaje declarativo no hay bucles, no hay estructuras de iteración. Todo se declara y en el caso de Prolog o de los
sistemas que que se basan en lógica, hay un motor de inferencia, es decir, el motor del lenguaje, que va interpretando una serie de hechos y reglas y las va ejecutando. Y nosotros le tenemos que establecer un objetivo. Y le tenemos que establecer conocimiento y objetivos. Y el motor de inferencia, a partir de los objetivos, va a intentar respondernos. Un ejemplo también de lenguaje declarativo, como para que les sirva, es por ejemplo SQL. Es un lenguaje, ¿cierto? Pero no tiene ni estructuras ni nada, sino que se declaran cosas. ¿Por qué utilizamos lenguajes declarativos en IA? Bueno, primero porque tiene una buena representación del conocimiento. Es decir, no tenemos que especificar cómo resolver un problema, sino que especificamos el conocimiento de la forma como casi nativa o prácticamente nativa, y después el motor de inferencia el que resuelve las cosas siguiendo una lógica. En realidad sería siguiendo la lógica. Nosotros vamos a estar aprendiendo un paradigma, pero principalmente vamos a estar aprendiendo de lógica. Cuando digo lógica me refiero a la teoría de la lógica. Todo el capítulo 3 se trata sobre eso, lo van a ver en la teoría. Muchas cosas que vayamos viendo quizás no la puedan terminar de comprender hasta que puedan ver bien en profundidad el tema de lógica, porque es como agarrar la teoría sobre lógica y con eso hacer un paradigma de programación. Bueno, puede ser utilizado por alguien que no conozca la programación clásica, se escribe menor cantidad de código, eso también es discutible porque se escribe menos código, pero se necesitan bases de conocimiento más grandes y estructuradas. Y se aprende lógica. Vamos a usar Prolog, significa Programming Logic, que es un lenguaje declarativo, como venimos viendo, orientado a la programación lógica. Trabaja con lógica proposicional, también conocida como lógica de predicados, que esto lo van a ver mejor también en la teoría. De forma simplificada, es estructurar conocimiento con la estructura de hechos y reglas. ¿Qué es un hecho? Un hecho es una combinación de un objeto y una relación. Es decir, tiene un predicado, que es el que de alguna forma define la relación, y una serie de objetos o argumentos. En este caso, del ejemplo de diapositiva, el hecho sería le gusta a y tiene dos argumentos, que dice Mariano, comida. Entonces, este hecho estaría representando la idea de que a Mariano les gusta la comida. Y eso es una interpretación que nosotros le fijamos. Puede tener el nombre que sea, siempre que arranque en minúscula, y puede tener la cantidad de argumentos que sea también. Vamos a ver un ejemplo. Supongan esta, como le vamos a llamar, base de hechos, que en realidad es un conjunto de hechos con el que vamos a trabajar, que tiene varias veces el hecho le gusta a y diferentes argumentos. Esto nosotros lo vamos a declarar adentro del programa, que va a ser, básicamente va a ser un archivo de extensión .pl, y después desde el shell de Prolog, desde la terminal, por así decirlo, vamos a llamar a un objetivo. Ese objetivo va a ser, por ejemplo, le gusta a Mariano Canelones. Entonces, con ese objetivo, el motor de inferencia va a ir a la base de hechos y va a ir revisando uno por uno, de arriba hacia abajo, hasta que encuentre uno que machee, o que, como decimos nosotros, que unifique. Si encuentra uno, va a devolver el valor true. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien? ¿Se entiende bien?
Sí, profe, bárbaro. ¿Ok? Sí, sí, profe. Buenísimo. Le voy a pedir confirmación porque tuve un inconveniente increíble. Hace media hora se me rompió mi máquina. Una máquina que uso para dar clase, Windows, y me tuve que pasar a esta en 5 minutos. Así que le voy a preguntar si se ve, si me escuchan y todo varias veces. Así que ustedes, por favor, colabórenme con eso. Las variables. Las variables son objetos, por así decirlo, que empiezan con mayúscula y que son uno de los principales componentes del lenguaje y tienen un funcionamiento bastante particular. O sea, la variable se declara, por así decirlo, y no hay ningún tipo de tipado. O sea, no existe o no vamos a utilizar una definición de tipo de variable ni nada, sino que uno declara la variable y esa variable toma el valor de, como le decimos, variable no instanciada. ¿Qué significa esto? Que no tiene ningún valor. Entonces el motor de inferencia, en base al objetivo que estamos buscando, va a ejecutar la lógica del programa y va a intentarle buscar un valor a esa variable. Si lo encuentra, la variable pasa a tener un valor y pasa a estar en estado instanciada. Eso para nosotros es totalmente transparente. La única característica de la variable es que empieza con mayúscula. Nosotros podemos preguntar, con la misma base de hecho que teníamos antes, podemos preguntar, ¿le gusta a Mariano, qué? ¿Qué? Es una variable que podría ser, mientras empiece con mayúscula, podría ser cualquier cosa. Puede ser una palabra con mayúscula, una letra con mayúscula, cualquier cosa. No interesa. Y no hay que declararla ni nada. Entonces el motor de inferencia va a ir a la base de hechos y va a unificar. Lo primero que se va a fijar es que el nombre del predicado le gusta a coincida con el nombre del predicado que hay en la base de hechos. Después se va a fijar que el primer argumento coincida con el primer argumento del objetivo. Y después, como que es una variable no instanciada y en la base de hecho hay un hecho que coinciden todas las cosas, menos el componente que representa una variable instanciada, esa variable va a tomar el valor que está en ese argumento del hecho. Entonces, ¿qué pasa a valer sorrentinos? Pero, ¿qué pasa? Fíjense que hay otros también. Entonces, acá, o sea, hay otros hechos abajo. Acá es un punto muy importante porque el orden de los hechos va a influir, digamos, en los valores que encuentre la variable. Porque, de nuevo, el motor de inferencia va a leer los hechos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea que cuando yo llame esto, me va a traer el valor del primero que encuentre. En todo caso, ahora después lo vamos a ver, ese valor o sea, uno puede continuar con la búsqueda, porque por detrás, en realidad, el motor de inferencia, para seguir la lógica, está implementando un mecanismo de búsqueda. Entonces uno puede ejecutar este objetivo y que te dé el primero y cortarlo ahí, o puede forzar a que el motor de inferencia continúe ejecutando ese mecanismo de búsqueda para encontrar otras unificaciones. La variable anónima es una variable que se representa con el guión bajo y se caracteriza porque satisface o da true independientemente de los otros, independientemente del valor. O sea, si hay un objetivo que se está buscando y se encuentran todos los componentes unifican y tengo un argumento de la variable anónima, no interesa lo que hay en ese argumento, va a unificar y va a devolver un true. Entonces, por ejemplo, acá dice, le gusta a Tuzán, variable anónima en segundo argumento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir buscando, arriba hacia abajo, coincide el predicado pero no en el primer argumento, coincide el predicado pero no en el primer argumento, así, hasta que encuentra el último que coincide el predicado, el primer argumento también, y en el caso donde dice Canelones, como hay una variable anónima, no va a pretender hacer una unificación ni nada, sino que sencillamente va
a validarlo como true. Entonces, acá yo estaría preguntando si le gusta a tu Sam algo, cualquier cosa. Las reglas. Las reglas son hechos que dependen de otros hechos. Básicamente consta de un predicado que también tiene una serie de argumentos que puede ser variable. Por lo general esos argumentos son variables. Pueden no serlo, pero lo más común es que sean variables. Seguido de un dos puntos guión medio que se puede leer como un sí solo sí. Y del lado derecho de los dos puntos de guión medio vamos a tener una serie de otros hechos o otros llamados a regla o otras validaciones, cualquiera sea. O sea, acá yo puedo poner si X es mayor a tal o si X es igual a tal o cualquier validación. La característica de las reglas es que nosotros vamos a trabajar de una forma simplificada. Nosotros vamos a trabajar a la regla en la forma más básica posible. Es decir, los componentes que están del lado derecho de la regla van a estar separados por coma. Siempre por coma. ¿Por qué? Porque la coma representa el AND. Esto se podría leer: a X le gusta la pasta, sí solo sí, le gusta a X sorrentino y le gusta a X canelones. Si esa cláusula lógica es verdadera, entonces gusta pasta X va a ser verdadero. Esta es la declaración de la regla. Cuando lo llamamos desde un objetivo, en donde está X nosotros le vamos a poner un valor. Entonces cuando llegue acá, esta X va a tomar el valor que yo le puse cuando lo llamé como objetivo y se va a meter adentro de la regla y X va a tener el valor que yo le puse cuando lo llamé. Entonces X va a tener ese valor solamente dentro de esta regla. Profesor, ¿y el OR cómo sería? Sí, eso ahí lo voy a explicar en la última diapositiva. Pero Bueno. te adelanto que no lo usamos el OR y después te doy una pequeña explicación de por qué. Seguimos con lo de la regla. Declaramos, nosotros vamos a estar trabajando, hasta que no entremos en el tema de base de datos, vamos a estar trabajando con la base de hechos y las reglas todas dentro de un mismo archivo .pl. Por convención vamos a poner todos los hechos primero y después un espacio o lo que quieran y después las reglas, pero todo en un único archivo. Entonces cuando lo compilemos o lo consultemos, se va a cargar todo en memoria. Entonces después vamos a poder preguntar, por ejemplo, ¿le gusta la pasta a Susana? Esto lo vamos a ejecutar desde el shell, se va a meter en el archivo, X va a tomar el valor de Susana y después va a intentar validar, ¿le gusta a Susana los Sorrentino? Va a ir a buscar de arriba hacia abajo, cuando encuentre a Susana Sorrentino, sí, entonces valida. Cuando valida este hecho o esta regla, avanza hacia el próximo paso. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos el tema de backtracking. Adentro de la regla vamos a tener hechos, reglas o validaciones separadas por coma. Sí o sí, ese hecho, regla o validación tiene que dar true para que se avance al próximo. Si por alguna razón falla, eso hace que retroceda, que es lo que se llama el mecanismo de backtracking que vamos a ver en la clase que viene. En este caso, como dio true, avanza y ahora va a buscar. Le gusta X, Canelones, con X que todavía vale Susana. Como no lo encuentra, entonces falla la regla porque en realidad no podemos decir que le gusta la pasta X si le gusta Sorrentino, pero no le gustan los canelones, por la definición que hicimos de la regla. Da falso. No vamos a utilizar el operador lógico OR, que existe y es punto y coma dentro del programa. Esto es una definición de la materia y tiene una explicación. Lo van a entender mejor más adelante, pero
cada cláusula o cada enunciado lógico que uno puede hacer tiene la capacidad de descomponerse en, en formas más simples. Entonces, todas las declaraciones lógicas que ustedes puedan hacer, que es cualquier frase que ustedes dicen, es una declaración lógica. Si lo analizan y lo estructuran, lo pueden llegar a descomponer en componentes que son, digamos, indivisibles. Y esos componentes indivisibles son los que se intentan alcanzar para, de alguna forma, poder procesar automáticamente sobre esas reglas, sobre esos enunciados lógicos. Entonces, el punto y coma, en realidad, no constituye una operación de lo más básico. Entonces, si lo utilizamos, lo que va a pasar es que cuando intentemos ver qué es lo que hace el motor de inferencia, que eso lo vamos a estar viendo, el motor de inferencia va a estar ejecutando operaciones que de alguna forma dividan esas reglas con OR y no vamos a entender lo que hacen porque es complejo. Esto que les estoy diciendo ustedes lo van a aprender en la unidad 3 de teoría y lo van a tener que hacer manualmente, lo van a tener que saber hacer. Pero esas operaciones en los programas que vamos a ir haciendo nosotros crecen en complejidad. Entonces, como es importante para nosotros que ustedes utilicen una herramienta que se llama GTrace, que le va mostrando lo que hace el motor de inferencia paso a paso. El utilizar punto y coma a veces cuando el programa se pone complicado no da claridad, sino todo lo contrario, confunde. Entonces nosotros vamos a dividir todas las reglas que tengan como una lógica OR, las vamos a dividir en una regla, en dos o más reglas. Y este sería un ejemplo. Fíjense, yo estoy buscando un departamento y digo, bueno, yo voy a alquilar un departamento, sí. ¿Tiene gas natural o tiene terraza con parrillero? Si cumple una de esas dos. En ese caso yo hubiera puesto un punto y coma. ¿Qué hago en vez de esto? Declaro dos reglas. ¿Qué dice? Aquí un departamento, sí solo sí, tiene gas natural. Otra regla. Aquí un departamento, sí solo sí, tiene terraza con parrillero. Entonces, ¿qué va a hacer el motor de inferencia? Yo voy a decir, aquí hay un departamento y X va a tener el valor de un departamento. Si cumple que X tiene gas natural, eso ya devuelve un true y termina la búsqueda. Si no cumple, eso falla y el motor de inferencia cuando falla sigue buscando, es decir, pasa a la regla que está abajo. Y si esa regla que está abajo me da true, termina con true. Entonces, esta forma de descomponer es la que vamos a utilizar cuando haya un problema que nosotros lo pensemos de forma lógica como OR, lo vamos a desglosar en dos o más reglas individuales que de alguna forma van a estar operando de OR, pero sin escribir el punto y coma. Y siempre busca de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, siempre de arriba hacia abajo. Por eso es importante, tanto en los hechos como en las reglas, el orden que le damos, si de alguna forma nos interesa eso. Siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y adentro de una regla siempre avanza y solo si una regla, un hecho o una validación da true, continúa al próximo componente que esté después de la coma. Y si falla, una regla va a la de abajo que tenga el mismo nombre. Es como que continúa buscando. Dice, alquilo de departamento, falló, bueno, como falló, entonces ahí voy a buscar el próximo a ver si encuentro un true. Como que siempre está buscando encontrar un true. Por decirlo de otra forma, siempre está buscando alcanzar un objetivo que nosotros le demos. Y que ese objetivo sea cierto. ¿Alguna pregunta? O sea, siempre busca por verdadero, Claro, nunca busca una condición falsa, como en otros claro, programas que vos le indicás o algo negado. claro. No, Eso, va a intentar buscar por verdadero. Vos lo podés dar vuelta. O sea, puede ser que busque algo falso.
pero por lo general la búsqueda que hace adentro siempre intenta estar buscando un true. Entonces, cuando encuentra algo falso, sigue buscando. Cuando encuentra algo verdadero, nos lo muestra y nos pregunta de alguna forma si queremos que siga buscando o no. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, la propuesta de la materia es utilizar el SwiftProlog. No sé si se lo pudieron descargar acá en la página de SwiftProlog. Para los que tienen Windows, van a Download, SwiftProlog, Stable Release, y este primero que dice SwiftProlog 8.2, Microsoft Windows 64 bits. Le dan acá y lo descargan. Esto fíjense en de ya tenerlo, y si tienen algún inconveniente, me lo comunican. Lo comentan en el foro o a mi correo. Como yo les comenté que había tenido ese inconveniente hace un rato que se me rompió mi máquina Windows, estoy usando la máquina Ubuntu, así que yo en Ubuntu le instalé a SwiftProlog por línea de comando y lo utilizo desde el Visual Studio Code. Esto espero que no les cause confusión, pero bueno, es la única forma que tengo hoy de avanzar con la práctica. Ustedes, la recomendación de la cátedra es que utilicen el SwiftProlog, pero es lo mismo, en realidad, es lo mismo. Tiene distintos, bueno, ya saben, son dos IDE distintos. El otro es muy básico, no tiene casi nada. Lo usamos como algo para simplificar las cosas porque casi no tiene opciones ni nada. Solo puedes ejecutar Prolog y si hay algún problema se resuelve. En mi caso, hoy para avanzar con la práctica lo voy a hacer desde el Visual Studio Code, pero bueno, yo después le voy a dejar o le voy a subir un ejercicio resuelto con el SwiftProlog que le voy a mostrar cómo se hace desde Windows, pero ahora para avanzar lo vamos a hacer con esto. En la práctica vamos a avanzar, vamos a hacer juntos, o sea, yo lo voy a ir haciendo, le voy a ir comentando y ustedes me van a ir preguntando los dos primeros ejercicios. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entendió ese comentario que hice? Porque no quiero confundirlo, digamos. La materia propone, la cátedra, usar el SwiftProlog que se descarga para Windows. Yo ahora voy a usar el SwiftProlog desde Visual Studio Code porque se me rompió la máquina. Bárbaro, profe. ¿Está En bien? la sintaxis y eso no cambia nada, digamos. No, es todo lo mismo. Todo lo mismo. Lo único que cambia es cómo consultar o compilar el programa. Fíjense que yo lo arranqué a usar hace 20 minutos, no lo he usado nunca, y ya está andando, así que no creo que sea muy distinto. Bueno, entonces el ejercicio 1 dice, teniendo la siguiente base de hechos en cuenta, ejecutar las siguientes preguntas. Entonces nosotros tenemos esta base de hechos, que la copiamos y la pegamos en un archivito .pl y lo guardamos. Ahí ya tenemos nuestro programa en Prolog. Después, lo que vamos a hacer es, desde el shell de Prolog, ¿cierto? En este caso, vamos a consultarlo. Cuando lo consultamos, todos los hechos que están en el archivito se cargan en memoria. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer preguntas, o lo que sea. En el SwiftProlog, que tiene el IDE que es XPCE, se abren dos ventanas. Entonces, en una ventana escribe el código, pone compile buffer y después se pasa al shell y ahí ya está compilado. Entonces dice, bueno, ejecutar las siguientes preguntas Prolog y analizar respuestas dadas.
por ejemplo, vamos a ejecutar esto. La pregunta es, ¿observa María a Flavio? Me da true. Fíjense que me da true, pero queda como en espera. Eso es por lo que le decía antes. Cuando encuentro un true, significa que la búsqueda encontró, que eso es cierto, pero me propone seguir buscando algo más. En este caso, no me interesa. Vamos a ver con una variable. Pero, profe, Observa, ¿cómo le sí. indicas dónde buscar, digamos, a Prolog? Acá, fíjate que hice consult Ah, está. y puse el path. Yo uso el path entero para que no haya lío. ¿Y en Windows Entonces, cómo sería eso, esa ¿cómo? ruta? En Windows, ¿cómo sería esa ruta? Lo que puso En arriba. Windows vos tenés en el Sweet Prolog, en el IDE que le decimos, vos tenés, el programita te abre, ¿cierto? El archivo PL se abre directamente con Sweet Prolog. Entonces vos tenés un botón que dice Compile Buffer y listo. No Ah, tenés le que tenés poner que ruta poner. ni nada. Claro. Claro. Porque como que vos estás escribiendo adentro del IDE, que es de Prolog y ya Es más lo compilás. automático. Claro. Sí, sí. Entonces, Profe, ¿hay alguna forma de pegar, digamos, un texto ahí en la consola esa de Prolog? yo estoy pegando ahora. Clic Bueno, derecho. sí, no estaría funcionando al menos en Windows. Sí, sí, yo, fíjate, no sé qué habrá pasado, pero sí. Con clic derecho, probá. En la consola, decís vos. En la. Para pegar en el shell, es decir, donde yo hago las preguntas a los objetivos, clic derecho pegar. Para pegar en el editor, también lo mismo, pero fíjate que no haya ningún texto seleccionado. Tenés que hacer así y ahí pegar. Tac. Y de última, esa es otra, es mañoso el SID, es mañoso. Es decir, le va a llevar un tiempo adaptarse. Tiene algunas cosas muy particulares. Es como que viene como algo que no se parece a nada a lo que hemos estado viendo, ¿no? Tiene muchas. Yo, por ejemplo, creo que vos si borrás, te copia y cosas así, como parece de otro planeta. Pero son dos o tres cositas y cuando te das cuenta cómo son ya es lo mismo que todo. Pero bueno, Yo le quise estos poner hechos, el path de Windows con consult y tira syntax error, illegal barra u o barra u sequence. claro, en Windows no tenés que poner el consult, tenés que desde el archivo hacer compile buffer. Desde el mismo archivo en que pegaste Profe, yo no Sí, tengo si no, el dentro botón de del Prolog está compile. la opción. Yo lo Podés ir a puedo File y hacer, Consult. sí, ese consult. Primero tenés que darle a Edit y crear, o New y crear un archivo PL. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, O sea, la secuencia sería File New, crean el archivo, pegan los hechos y después van a File Consult y ahí pueden. bien. Esa es una. Y si no, en el archivo, mientras lo van editando, lo guardan y van a compile buffer. Y ahí se le carga como sería en un consult. Que es como la forma más fácil cuando cuando ustedes vayan eh, trabajando y guardando y queriendo probar cosas en el momento. Pero bueno, vamos a seguir. El punto B dice que probemos. Observa María quién. Ejecutamos eso. Fíjense, busca de arriba hacia abajo. El primero que observa María es Omar. Si le ponemos Enter, termina ahí. Pero, porque la variable toma valor Omar. Pero tenemos una forma de decirle al motor de inferencia que siga buscando, que es con punto y coma. Si yo le pongo punto y coma acá, le digo, este no tiene nada que ver con el OR. Es otra cosa que nada que ver.
básicamente le digo, seguí buscando. Entonces por eso sigue buscando y me encuentra que también observa a Flavio. Y si le doy una vez más, no acá, sino acá abajo, me muestra Carlos. O sea, eso sería como para ver el que sigue, hasta que no Claro, haya más que para ver cumplen si con hay esa más, condición. valores de variable que hagan true al objetivo. También podemos preguntar si María observa a alguien, que es con la variable anónima, o al revés. Por ejemplo, si alguien observa a Flavio, o, esta es otra, quien 1 observa a quien 2, básicamente, quién mira a quién. Entonces ahí, puse el mismo, 1. Ahí nos va diciendo, María observa a Omar, Laura a Omar, María a Fabio, y así todas las opciones. Y bueno, también está la opción de anónima anónima, que básicamente es decir, si alguien observa a alguien. Si hay algún hecho que observa. La idea es que ustedes puedan instalarse el Prolog y ejecutarlo hasta llegar por lo menos a este punto. De poder ir probando las opciones de variable, variable anónima y demás. ¿Todos los programas de Prolog se ejecutan así en la shell Sí, de Prolog? sí. Sí. O sea, son todos PG, digamos, el archivo PL. PL, perdón. Sí. Son así. Vamos a avanzar con el 2. El 2 dice, teniendo la siguiente base de hecho, definir una regla que permita determinar quiénes hablan el idioma inglés y el francés. Acá vamos a hacer lo que les decía antes. Un único archivo, ¿cierto? .pl. En la primera parte vamos a copiar los hechos y en la segunda parte vamos a poner las reglas. En este caso nos dice una regla que determine quiénes hablan inglés y francés. Entonces la regla le vamos a poner habla inglés, francés. Como necesitamos saber si hay una persona que haga eso, le vamos a poner una variable, cualquiera. Yo generalmente uso X y Z, pero por comodidad. Pueden poner lo que quieran. ¿Y anónima Entonces, puede ser ahí o no? No puede ser anónima. y pasa que yo quiero tener una variable que me llegue con un valor, tomar ese valor y después adentro de la regla usar ese valor. Entonces necesito una variable no anónima. Yo ahora voy a poner conoce, por ejemplo, X inglés. Entonces yo quiero tener una variable, porque esta variable se va a cargar con el valor que la persona me mande en Claro. el objetivo cuando lo ejecute desde el shell. Entonces necesito una variable para que me guarde el valor, para que se instancie y Queda poder referenciado. usarlo. Claro. Entonces, habla inglés francés X, sí, solo sí, conoce X inglés y conoce X francés. Así simple. En este caso, lo voy a guardar y después lo voy a consultar. Cuando lo consultan, todo lo que está en el archivo PL pasa a estar en la memoria y pasa a estar disponible para que lo usemos. Profesor, Entonces entonces ahora, en el código se escriben todos los predicados y las reglas. Así sí, sería. sí. Se escriben los hechos y las reglas en el código. Los hechos y las reglas. Y después se consulta y después se usa
para hacer preguntas, por así decirlo, para buscar objetivos. Ah, claro. Entonces ahora vamos a preguntar, ¿habla inglés, francés? Como no sé quién, vamos a preguntar un X, para que me diga quién habla. Entonces me va a decir Franco, pongo punto y coma, me tira Renzo y nadie más. Yo le podría haber preguntado, no sé, ¿habla inglés, francés, María? Falso. O le podría haber dicho, ¿alguien habla inglés, francés? Sí. O le podría haber dicho, ¿habla inglés, francés un X? Y el primer valor, cortarlo. No ponerle punto y coma y que me dé ese valor nomás. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? Bien, Bien, acá. buenísimo. Es Bueno, muy diferente a los otros lenguajes, ese es el no, tema. es Es otro como mundo. abstraerse, claro. Es otro mundo, yo siempre lo digo. Es muy duro para los estudiantes llegar a quinto año y que le presentemos un nuevo paradigma de este tipo, porque no se parece en nada, a nada. Entonces es muy difícil, la verdad. O sea, es doloroso. Es casi como cuando aprendieron el primer paradigma, pero ahí éramos jóvenes. Ahora estamos en quinto, ya estamos trabajando. Entonces, por lo general se sufre mucho esto. Para mí tendría que estar en primer año, segundo año, porque la verdad que es una vuelta más a que hay que darse en la cabeza en un momento difícil para todos, digamos, queriendo terminarse la carrera y demás. Pero bueno, yo siempre le digo que lo intento hacer lo más ameno posible, que les sea lo más leve posible y que sea muy progresivo, arrancando así muy básico y de a poquito ir de alguna forma agregando complejidad y demás. Por eso lo que yo siempre recomiendo es llevar al día la materia. Son de ese tipo de cosas que no van a poder estudiar una semana antes, unos días antes del examen, porque es un paradigma nuevo. Se asimila con el tiempo. Y no hay nada parecido, ni cerca. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es una herramienta. Profe, entre medio Sí. del nombre de la regla y el sí solo sí, ¿va algún espacio o algo? No va a ningún espacio. Todo sin Una O pre- espacio. sea, ahí lo pude consultar y todo, y antes, digamos, en el otro podía mandar las reglas la consola, no sé qué, y ahora cuando le puse la regla en el archivo, lo abre, se pone un mensajito en verde, pero no me devuelve true Bien. o lo que sea. Fíjate que en el editor, bueno, primero si te devolvió, si no te devolvió ningún warning, y en el editor mismo te marca si hay algún error, te lo marca con naranja. O sea, no tendría que ver nada naranja en el editor de Windows. No, digamos. acá se puso en verde, digamos, el path, dice que se compiló y que hay 9 clauses, que no sé qué son, supongo que son líneas. Cláusula, claro, Está bien. claro. 8 hechos y una regla. Y acá sí, yo le tendría que El... poner habla francés inglés, habla inglés francés, Claro, por claro. ejemplo. Fíjate que está acá en la diapositiva. Creo que recién me di cuenta. No sé dónde aparece. En la 3. Ah, está. Tiene que ser así. Ahí creo que le falta. Esto está mal. Esto lo vi recién. Le falta el X. Habla inglés-francés, entre paréntesis un X. Pero está ahí, digamos. Está. Bárbaro, ahora pruebo. Gracias. Dale. Profesor, Sí, una sí, no, pregunta. los primeros intentos, hasta que se le agarre la mano lo de los espacios y eso, lleva un tiempito. Sí, ¿Qué pasa si se le agrega un parámetro más a conoce? O sea, haces una. Agregas un, no sé, un María francés media luna, no coma sé. algo, Claro, como algo, claro, lo que sea. claro. Tiene que hacer otra regla. Otra regla que lo tenga en cuenta. O sea, es muy rústico como lo estamos usando.
muy básico. Para usar argumentos dinámicos, lo vamos a hacer al final de la materia, que es un tema que se llama functores. En ese tema functor vamos a poder hacer hechos que tengan cantidad de argumento dinámico. Pero por ahora es estático. Es decir, cuando yo hago una regla basada en hecho, voy a tener que saber de antemano la cantidad de argumento que tiene y saber que no va a cambiar. Si yo quisiera, por ejemplo, definir conoce María, coma, algo más, o sea, alemán, ya estaría hablando de otro tema. Estaría hablando de un hecho que está usado para referirse a una persona y que tenga dos argumentos como idioma. Pero lo que haría con esta forma básica, si quiero decir que María también habla, por ejemplo, alemán, agrego uno más acá abajo y listo. Ahora, si quiero agregar otra información, no sé, como en qué año lo aprendió o lo que sea, eso todavía no lo vamos a ver. Todavía vamos a manejar estructuras de hecho estáticas. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se ponen comentarios, profe? ¿Comentario? Uy, qué buena pregunta. ¿Sharp? ¿Sharp? ¿No? Barra asterisco. Barra asterisco, creo. Gracias. Igual no estoy seguro, porque no me acuerdo. Eso te lo tengo que averiguar, porque ahora manejo tanto el lenguaje que se me olvida. Te lo confirmo. Bueno, si estamos hasta acá, vamos a trabajar un ratito más con el trace, el gtrace. El gtrace es una herramienta que nos sirve para ver lo que está pasando y lo que está haciendo el motor de inferencia. O sea, lo que hacemos es escribir gtrace.enter en el shell. Y ahí entramos en modo trace. Luego en modo trace ejecutamos lo mismo que ejecutamos antes. Por ejemplo, si habla francés, Franco. Y le damos Enter. Ahí se nos va a abrir una ventana, que es el trace, que tiene 3 sectores. ¿Lo están viendo? Sí, Sí. sí, se ve. ¿Sí? Bueno, en donde dice bindings, nos va a mostrar los valores de la variable. En este caso, como nosotros pusimos habla inglés franco, X va a valer franco. A la derecha, lo que llamamos la pila de Prolog. Esa pila es una pila que maneja el motor de inferencia internamente, que vamos a ver su funcionamiento cuando veamos el tema de recursividad. Básicamente vamos a trabajar como un lenguaje donde no hay estructuras de iteración. Vamos a intentar trabajar todas las veces que necesitemos hacer opciones iterativas, las vamos a hacer de forma recursiva. Y ahí vamos a ver un poco el valor de la pila. Y bueno, acá está el código, que de alguna forma nos va a mostrar lo que hace el motor de inferencia. Y con barra espaciadora vamos a ir avanzando. Nos va a pintar en verde en el punto en el que está. Fíjense, le di verde y avanzó. Entonces ahora dice, conoce X inglés, con X, que es franco. Entonces, seguimos y va a buscar. Y ahí vemos que lo encuentra. El primer hecho que hay, dice que conoce franco inglés. Entonces, como lo encuentra, eso da true y sigue al próximo. Ahora va a conoce X francés y X franco. Como también lo encuentra, vuelve como true y ahí termina mostrándonos acá abajo el true de que la regla dio true. Si vamos a probar con Marco, lo mismo pero con Marco. Habla inglés, francés, Marco. Ahora X es Marco. Pregunta,
¿Conoce marco inglés? Sí, lo encuentra. Entonces avanza. ¿Conoce marco francés? No. Entonces falla. Vuelve para atrás y termina fallando la regla. Por eso nos muestra ahí abajo falso. La idea es que ustedes de alguna forma se amiguen con este G-Trace y sea su forma de comprender cómo funciona el motor de inferencia. Que puedan ejecutar las reglas y también ejecutarla con G-Trace para examinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se accede, profesor, disculpe, al trace? Sí. ¿Cómo se accede Escribís en el prolog, escribís G-Trace punto. Ah, está. G-Trace punto. Y le das Enter. Y ahí se te abre, tanto en Windows como en Linux como en Windows, se te abre una ventana que aparte, que es el trace. Ah, listo. La pregunta que todos me hacen, ¿cómo se sale del trace? No sé por qué me preguntan tanto eso. Pero bueno, no trace punto, salís y entra en modo debug, no debug punto, y ahí volvés a donde estabas antes, donde no se ve nada de lo que hace el motor de inferencia. Esta herramienta es, la verdad que es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que hace el motor de inferencia es difícil de explicar. Es decir, no es sencillo. Las búsquedas que va haciendo, si bien corresponden a una teoría lógica, a veces no es fácil. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, si tienen alguna duda de lo que está pasando, métanse al G-Trace y con el nivel de simplificación que nosotros planteamos las prácticas y todo, deberían ser capaces de comprenderlo. Si no, es porque, bueno, hay algún concepto que todavía no asimilar. ¿De esto alguna pregunta? ¿No? No, profe. Buenísimo. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? La idea es que en el foro, o sea, que ustedes trabajen y si son consultas así muy tipo, no estoy pudiendo ejecutar el programa o algo tipo como no me anda, me la mandan a mi correo. Que ahí, bueno, los ayudo hasta que lo ponemos a funcionar. Como le dije, es medio mañoso y no se parece a nada, entonces por ahí se les complica hasta que le agarren la mano bien cómo ejecutarlo. Si lo consiguen, empiezan con los ejercicios y la idea es que hay un foro, hay un tema por cada ejercicio. Mi propuesta es que ustedes puedan compartir las dudas que tengan sobre ese ejercicio y también las resoluciones. ¿Qué quiero decir? Que lo resuelvan y compartan cómo lo resolvieron. ¿Por qué esto es así? Primero, porque cada ejercicio, y lo van a ir viendo más adelante, se resuelve de muchísimas maneras. Por ejemplo, el ejercicio 3, no sé, por lo menos hay 5 o 6 maneras de resolverlo o más. Todas tienen sus pros y sus contras y eso lo vamos a ir aprendiendo, pero al ser algo tan amplio, tan de alguna forma difuso, las cosas se van resolviendo de mucha manera. Entonces ese es un tema. Y el segundo es, que esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que la lógica con la que está encarada, con la que voy a encarar yo la práctica, es que ustedes puedan aprenderlo, el paradigma lógico, y lo pueden aprender a través de la ejercitación. Es decir, no interesa que ustedes ya, que usted diga, no, yo tengo toda la práctica resuelta, me la pasó un compañero el año pasado, porque no es la gracia. No les va a servir. La idea de la ejercitación es eso, es que ustedes ejerciten, que ustedes lean un enunciado
¿cierto? Sin haber visto cómo se resuelve, que intenten resolverlo. Y esa ejercitación les va a permitir asimilar este paradigma, hasta el punto en que, como yo le digo, le hace un clic y como todos los otros paradigmas que han aprendido, lo empiezan a comprender y le empieza a resultar, digamos, amigable y de alguna forma lo comprende. Por eso lo importante es no que ustedes tengan la solución, sino que ustedes hagan el ejercicio de intentar resolverlo ustedes por su cuenta. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 no, pero por ejemplo el 3. En el 3, todo el que lo resuelva sube su resolución, ¿cierto? Y el que no la mira, sino que lo intenta resolver. Reniega hasta que lo hace, o si no, va al foro, pregunta algo, o si no, una vez que ya intentó resolverlo por su cuenta, va y cuando dice ya se me agotaron los recursos, ahí sí puede consultar una resolución hecha por otro. Como verán, la propuesta es muy a conciencia. Es decir, nadie lo va a controlar que ustedes lo hagan o no, ¿cierto? Pero, como les decía antes, y como se están dando cuenta, seguramente, esto no es fácil, no se parece a nada, y la mejor forma que yo les propongo de que puedan aprenderlo, para que después puedan hacer los trabajos prácticos, puedan aprobar los exámenes y no les genere ningún inconveniente esta materia, es seguirla unas pocas horas por semana, seguirla de cerca. Nunca le pedimos, digamos, muchas cosas por semana. Y si de alguna forma lo estamos haciendo, ustedes nos lo dicen y lo reajustamos. Que de alguna forma puedan dar un pasito toda la semana y de a poco ir comprendiéndolo. Pero bueno, va a ser a conciencia, va a depender de cada uno de ustedes. Lo que sí ya les dije, no es un tema que van a poder estudiar una semana antes del examen. No van a poder. Entonces, por eso la propuesta de hacerlo de esta forma. Con respecto a la ejercitación, bueno, la idea es que puedan, ustedes puedan resolver, como el 1 y el 2 ya lo hicimos, pueden resolver el 3 y el 4. La gracia del 3 es que el ejercicio no le da la estructura de los hechos. ¿Vieron que el hecho tiene una estructura? Tiene un nombre, un significado y una cantidad de argumentos. Bueno, el ejercicio no se lo da. Entonces, ustedes tienen que intentar resolverlo con la estructura que mejor les parezca y después poder hacer esas preguntas que les da el ejercicio en la forma en que se pregunta en Prolog y recibir una respuesta. Y el ejercicio 4 es un poco más complicado, pero bueno, arranca con construir una base de hechos. Básicamente tiene que construir, el ejercicio le propone hacerlo con los miembros de su familia. Eso lo pueden hacer, si ustedes quieren, básicamente poner hombre, mujer y los padres. O sea, una persona, su madre y su padre. Con esos 3 predicados, armar la estructura de su familia. Lo que no pasaba era cuando lo hacíamos en clase, era que era difícil de compartir, porque uno a veces, cuando después construye las reglas, quiere ver si funcionan, y a veces no le funcionan. Entonces dice, ¿qué está mal? ¿La regla está mal? ¿O está mal la base de hecho? Porque capaz que se equivocaron y en vez de poner que yo, madre y padre acá, lo pusieron al revés. Entonces a veces se hace complicado si cada uno pone su familia, para devaguearlo entre todos, digamos. Entonces la propuesta que yo hacía era usar este dibujito de los Simpsons y que ustedes construyan esta familia con esta estructura y así de esa forma tenemos todos la misma estructura. Pero eso queda a elección de ustedes. Una vez que construyen la base de hechos de los miembros de la familia, con esta estructura acá, tienen que definir estas reglas. Hermana, nieto, abuelo y tía. Y fíjense que ahí le explica cómo deben hacerlo. La propuesta es esa, es que ustedes intenten hacerlo sin haberlo visto resuelto antes, y la idea es
que lo hagan como pensándolo en alto nivel, ¿cierto? Bueno, voy a armar la regla hermana, donde A es hermana de B. ¿Y cuándo A es hermana de B? ¿Sí? ¿Qué significa ser hermano? Entonces yo lo armo como una oración, ¿cierto? Una persona es hermana de otra, sí. Para ser hermana, sí. Por ejemplo, hay que ser mujer. Y aparte, hay que tener el mismo padre, la misma madre, y así arman la oración. Hay para discutir un montón, hay un montón de ambigüedad, pero la idea es esa, que ustedes puedan pensarlo como una cuestión lógica de alto nivel y después lo escriban en una regla lo más cercano a su idea posible. Y eso, que ustedes se fijen que le funcione y después lo comparten. Esto sería como una actividad, o sea, el que ustedes resuelvan el 3 y el 4 y lo pongan en el foro, sería como una actividad que la tendríamos que hacer antes de la clase que viene, que es el miércoles que viene. Entonces la idea es que ustedes completen, como en 1 y 2 ya lo hicimos, pueden poner algo si quieren. Lo que sí seguro es que tienen que hacer, o intentar por lo menos, el 3 y el 4 para antes del miércoles. El miércoles entonces tenemos clase de práctica, de nuevo, el miércoles 3. Ahora No, tenemos... perdón, el miércoles 5. Sí, yo después le voy a hacer enviar un correo bien con la fecha y la hora. La idea es dejar un horario fijo para que ustedes se organicen mejor. Los miércoles a esta hora. Y ahora lo que pues me olvidé lo que iba a decir. Ah, vienen 2 clases más de práctica. Esta y por lo menos 2 más. Entonces, esta clase y las 2 que vienen van a ser de práctica. Profe, dijo si era el 5 o el 12, disculpe, no escuché. Serían los próximos 2 miércoles. Listo. Si no me equivoco, el 5 y el 2. Claro, los próximos 2 miércoles vamos a tener práctica. Y vamos a seguir trabajando así. Es muy importante el feedback que ustedes me vayan dando en el foro y lo que me vayan escribiendo, todo, porque es como que esta forma de dar la materia en realidad también es nueva. El año pasado ensayamos varias alternativas, pero con las primeras unidades en realidad no, fue un desastre el año pasado. Esta vez intentamos organizar mejor y lo pensamos en base a lo que aprendimos, pero es una propuesta también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va saliendo. Buenísimo. Si no tienen ninguna pregunta más, ya estaríamos. Bueno, profe. ¿Está bien? Bueno, muchas Buenísimo, gracias. bueno. Les mando un saludo. Chau. Chao, Chao. profe. Hasta luego. Chao. Nos vemos.